Bien, entonces seguimos. Hola, ¿se Sí, escucha? sí, Jessica. Adriana, yo tenía una duda entre la relación de la embriología y la imaginación. Me había quedado una duda ahí, pero si vamos a repasar, espero y capaz que se me aclara esa duda. Porque fue como pila de información, había leído, pero quería como apuntar otras cosas y al final me terminé entreverando más. Pero te escucho el repaso y capaz que... En realidad vamos a hacer un repaso, si podemos llamarlo así, pero avanzando. Así que vamos a ver Sí, esta sí. duda puntual. Em, ¿Por qué relacionaste embriología con imaginación? A ver cómo lo dejaste apuntado. Para ver un No, poco. solo... Sí, Solo me anoté duda para la próxima clase cuando terminó el lunes pasado esto. lo de. Bien. Vamos a ver un poquito, porque este tema de la imaginación es un tema que siempre trae, bueno, cierta discusión en torno a María Montessori o a la figura de María Montessori, ¿no? Principalmente por, bueno, los defensores de la creación a través de la nada, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que nombramos la clase pasada que estéticamente hubo un movimiento muy, muy fuerte en el siglo XIX que se llamó el nihilismo y permeó en casi que todas las artes? Y básicamente partían de la base de que toda creación surge de la nada, ¿no? De la inspiración más profunda, pero a partir de la nada, o sea, solamente con esa inspiración se crea, bueno, cualquier pieza musical, cualquier obra de arte y demás. Y las corrientes, por eso fue un movimiento estético, ¿no? Las diferentes corrientes artísticas fueron adoptando esta idea y bueno, y muchos intentaron demostrar que era así. Lo cierto es que el nihilismo como tal terminó, bueno, desvaneciéndose como movimiento, pero sí que dejó una fuerte impronta en otras ramas del conocimiento que no necesariamente eran las ramas estéticas, como por ejemplo la psicología, ¿no? Donde, bueno, se asume que un niño cuando juega y pone en ejercicio toda su imaginación y todo lo que pone en el juego simbólico o en el juego heurístico es producto pura y exclusivamente de su imaginación. No sale de nada de la realidad, ¿no? Y eso es así a tal punto que muchas veces, eh, principalmente, bueno, yo me he enfrentado a discusiones en el sentido sano del término discusión, ¿no? A explicaciones de cuestiones de la metodología Montessori y cuando me ha pasado varias veces de que hay un psicólogo en sala o en los equipos cuando voy presencial que siempre trae este tema de que de la nada el niño está jugando o está poniendo en el juego simbólico y por eso el juego simbólico es tan importante. Bueno, ni siquiera en Homo Ludens, que es como que el texto que más se conoce dentro del juego, Huizinga, que siempre lo pronuncio mal, sostenía eso, que jugamos a partir de la nada. Las corrientes antropológicas más actuales tienen todas un consenso de que no se juega cuando se es niño, trayendo exclusivamente del pensamiento y de la imaginación las cosas. Pero bueno, más allá de eso, es interesante siempre ver cuando se sostienen puntos de vista, aunque no lo sepamos, cómo está influenciado de movimientos intelectuales que, bueno, han dejado una profunda huella cultural. El nihilismo es una, el psicoanálisis freudiano es otra, ¿no? Más allá de que muchas otras teorías han ido superando algunas de los postulados que tienen, eso sigue estando ahí. Y lo que es interesante es separar nuestro punto de vista formado y forjado a través de, bueno,
de lo que la cultura ha ido enquistando de alguna manera sin permitirse cuestionarlo, y otra cosa es nuestro punto de vista a partir de la observación. Entonces, este tema de la imaginación y la fantasía es muy controversial para quienes no conocen nada o muy poco o solo lo que circula en las redes sociales sobre María Montessori. Por un lado está la embriología, que como habíamos dicho era una rama de la medicina que empezaba a desarrollarse en la época de María Montessori. Y a diferencia de lo que se venía creyendo hasta el momento en la época, de que cuando se daba la unión de del óvulo con el espermatozoide, ¿no? Y se forma el cigoto. Cuando se formaba el cigoto, ahí ya había en ese cigoto un niño o una niña, una mujer o un hombre, porque no se hablaba ni siquiera de niñez como un proceso evolutivo. Había un hombre o una mujer muy, 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 muy pequeños que lo único que necesitaban era crecer, ¿no? Todo el proceso de crecimiento en la vida intrauterina y después en la vida fuera del útero hasta que ese hombre o esa mujer tan diminutos presentes en el cigoto, bueno, terminaba creciendo al tamaño del hombre y de la mujer que vivían en la vida adulta, ¿no? Eso era lo que se creía en la época. Así como en la ciencia, por ejemplo, se creía que el calor era algo tangible, físico, que se transmitía de un cuerpo al otro. Y no se hablaba de energía, en absoluto, ¿no? Ni de calorimetría, ni de nada. Entonces, esto a nivel biológico era igual. Había un ser que ya era un hombre y o ya era una mujer, según el género que le hubiera tocado, tal cual lo conocemos en la vida adulta, solo que necesitaba crecer en tamaño hasta que fuera, bueno, del tamaño de un adulto. Y eso justifica, entre otras cosas, por qué las sociedades de esa época no tenían un lugar para el niño y trataban al niño exactamente igual que al adulto y lo excluían de las actividades y de las rutinas y demás del mundo adulto por considerarlo que todavía no había crecido ese hombre y esa mujer tan pequeñitas que estaban en el cigoto como para ser útiles. Digamos que el niño era un estorbo porque era algo que había que esperar hasta que fuera útil. Esto de la mano, por supuesto, de movimientos ideológicos que parecían argumentar a favor de esto, como por ejemplo el positivismo, ¿no? De que hay que ser útil a la sociedad. Un movimiento cultural, ideológico, filosófico, que estaba también al servicio de la creación de los nacionalismos, como estuvimos viendo. Si hay una nación que ahora se mantienen casi todas por consenso político a través de determinado sistema económico, bueno, tenemos que de alguna manera crear todo un sistema de valores que haga que seamos útiles, porque si no somos útiles no circula la economía, ¿no? Y bueno, y un niño claramente no es útil a ningún modelo económico, al contrario, y mucho menos a ningún modelo político, al contrario, porque lo único que muestra el niño es em, otro sistema de prioridades. Entonces, la embriología lo que establece es que no se da así la creación del ser humano, sino que a partir de dos gametos, ¿no? El espermatozoide y el óvulo, surge algo que es completamente diferente. Sobre esa base genética surge algo que es nuevo. ¿Qué es eso nuevo que surge? Un ser humano completamente nuevo, que no hay forma de predecir cómo va a ser, sino que en interacción con el medio se va a ir desarrollando y van a ir apareciendo las características propias de esa combinación genética, ¿no? Y acá también va de la mano con otra rama que se desarrollaba en su época,
que era toda la parte de la genética, que después se usó la eugenesia, como usó Hitler, para justificar esto de la raza perfecta, ¿no? O sea, hay un ser humano que se desarrolla en perfecta armonía con su combinación genética en relación con el ambiente. Pero ¿qué va a ser? No hay forma de saberlo. No podemos saber si va a ser un ser humano, sí se puede saber si va a ser hombre o mujer, pero no podemos saber si va a ser un ser humano con determinados valores, con otros, con determinadas preferencias, con otras. Es decir, que esa idea del hombrecito y la mujercita chiquitititas, que ya tenían todo el sistema de valores de la sociedad para la cual tenían que ser funcionales, caía completamente con esta teoría nueva de la embriología. Y ahí María Montessori cree también que es así, que el ser humano se autoconstruye, ¿no? En función de, primero, de la interacción con el medio, de cómo repercute la interpretación de esa interacción con el medio. Y después, ya cuando empieza a ser niño y demás, empieza a construir un sistema de valores y empieza a ser selectivo en lo que hace, en lo que no hace, en lo que prefiere, en lo que no, de una forma más racional, ¿no? Acá ya estamos llegando a la adolescencia y transitándola. Pero entonces, la embriología establece la construcción del ser humano, la capacidad de poder construirnos como seres humanos. El ambiente, y acá el psicoanálisis tiene su fuerza, porque primero se consideraba que el ser humano era lo que era sin importar absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, porque este hombrecito o esta mujer chiquititita que estaban ahí esperando a ser grandes en tamaño, ya traían todo lo que necesitaban, ¿ah? Y todo lo que necesitaban saber. Pero claro, Freud establece algo nuevo y es que, bueno, eso es así a medias, depende del ambiente, del medio en el que se desarrolla. Y según el medio en el que se desarrolle, no va a determinar en quién se termina convirtiendo, pero va a condicionar. Entonces, todas estas ideas que estaban ahí contemporáneas y estaban todas a la vez siendo discutidas teóricamente por los intelectuales de la época, ven que María Montessori se las apropia todas y no solo se las apropia, sino que las amalgama de una manera muy interesante para pensar el ambiente, ¿no? La crianza, el lugar donde va a crecer un ser humano. Entonces, esta idea freudiana aparece en el ambiente preparado. Esa interacción es entonces fundamental, porque si bien no lo determina, lo condiciona. Bueno, si lo va a condicionar, que sea de la manera que pueda desarrollar todo el potencial que trae, todo ese potencial que le permite autoconstruirse. Y con esta observación que ella tiene del tipo de mente que hay de los 0 a los 6 años, que es una mente absorbente, que copia indiscriminadamente lo que ve y lo que hay en el entorno, ella dice que, bueno, se construye ese ser humano, se autoconstruye, encarna todo eso que ve, lo hace propio, en modales, en gestos, en tonos de voz, en el habla, en el vocabulario que adquiere, en las estructuras lingüísticas en las que hacen de soporte a lo que piensa, ¿no? Lo encarna realmente, en el tipo de cuerpo que tiene, ¿no? O sea que hay una materialidad que se corresponde con un sistema de pensamiento. Y hoy esto, hoy, digo hoy, 2025, sabemos que esto es así y que forma parte de una nueva rama que era inexistente en la época de María Montessori, que se llama la epigenética, ¿no? La relación que hay entre la forma que tiene nuestro cerebro en relación con los pensamientos que tenemos. ¿Ah? ¿Se acuerdan que lo comentamos? En nuestros pensamientos a lo largo del tiempo van cambiando nuestra morfología cerebral, que no es la misma que tenemos hoy con la edad que tenemos,
la morfología cerebral no es la misma. Hoy que la morfología que tenía nuestro cerebro cuando teníamos 20, que cuando teníamos 15, que cuando teníamos 10, que cuando teníamos un año. No es la misma. Y no va a ser la misma cuando tengamos 60. Hay sutiles diferencias en la forma que se deben a la actividad cerebral. ¿Cuál es la actividad cerebral? Las del pensamiento, la actividad del pensamiento. Entonces, esta intuición de que realmente encarnamos, o sea, hacemos carne aquello que sabemos, que pensamos y los hábitos que tenemos, hoy tenemos una rama de la ciencia, la epigenética, que lo demuestra. María Montessori tenía esas intuiciones muy grandes, lo podía documentar con observaciones, pero no había instrumentos para poder mostrar eso que ella intuía y observaba. Hoy que están los instrumentos, claro, empiezan a acuñarse ramas nuevas del saber que lo demuestran. Entonces, en esta base de la embriología, ella establece tres tipos de embriones, ¿no? El embrión físico, que es aquel que se da hasta el nacimiento, más o menos, que tiene que ver con toda la creación más estructural, física, fisiológica del ser humano, o sea, su soporte material. Después se va a dar el embrión espiritual, que es, ahora que está ese cuerpo pasa a ser el lugar donde va a vivir ese espíritu que nace con ese ser humano. Por eso ese espíritu, ese nivel espiritual, está trabajado y contemplado en las clases, ¿no? Y en la metodología, a través de esto del rol cósmico, del maestro interior, de la referencia interna, ¿no? Eso es un nivel espiritual que eh, llena todos los rincones de ese embrión físico, que lo va a, bueno, que va a ser su receptáculo hasta que muera. Este embrión espiritual, sobre los 2, 3 años más o menos, empieza a tener una idea separada del resto, la construcción del yo, ¿no? La construcción de ese personaje, de esa personalidad con la que vamos a interactuar con el mundo. Y después ya, más adelante, cuando esto está dado, ella entiende que hay un embrión social, es decir, un ser humano que se relaciona, que necesita vivir en sociedad y que va a adquirir habilidades sociales. Ahora, la imaginación, claro, digamos que si uno lo piensa en relación con la mirada de la embriología, la mirada que tiene María Montessori de la imaginación es la misma. Es decir, no es a partir de la nada que se crea un ser humano, sino que a partir de una combinación genética que ya está ahí, esa combinación en interacción con el entorno crea un ser humano nuevo. Y la imaginación para María Montessori funciona igual. A partir de lo que voy infiriendo de la realidad, pongo en interacción eso que voy infiriendo e intervengo nuevamente en la realidad. Es decir, que lo que yo pongo en la realidad como una creación nueva surge a partir de cosas que fui infiriendo de la realidad. No surge de la nada absoluta, sino que es, en todo caso, una manera original o una manera novedosa o una combinación novedosa, pero que siempre está combinando y poniendo en ejercicio una interpretación que surge de lo que interpreto en la realidad. Y si uno mira cómo un niño juega, lo ve, ¿no? Cuando juegan, el juego simbólico, uno ve cómo ponen en ejercicio
cosas que fueron aprendiendo del entorno. Uno ve que no ponen en ejercicio cosas que son exclusivas del universo infantil, sino que siempre están imitando y haciendo algo que interpretaron del entorno. ¿Se entiende ahora un poquito más? Sí, ahora sí. Muchas gracias. No, a ti. ¿Los demás? ¿Queda un poquito más claro esto? O sea, por lo que tú estás diciendo, que la imaginación, ella no está de acuerdo con la hipótesis de que la imaginación surge de la nada, sino que siempre, eh, por lo que ella interpreta, es o sea, tomando cosas de su realidad, de su vivencia, ¿no? Exacto. Acá hay que entender también que esta interpretación que ella hace tiene que ver también con su base como psiquiatra, ¿no? Y si uno mira lo que sostienen los psiquiatras, que lamentablemente no es lo que se suele, no es el saber que se suele involucrar cuando se habla de imaginación y fantasía, bueno, tanto en a veces en la literatura sí, pero no es lo más normal. Pero cuando se abren las artes o cuando se habla, bueno, en el juego y demás, no es una definición de la medicina y de la psiquiatría la que se toma. Se toman más definiciones vinculadas con el romanticismo alemán, que es otro movimiento estético que por lo menos acá en el Río de la Plata ha condicionado muchísimo la interpretación de términos como esto, imaginación y fantasía, y la creación, ¿no? También. Entonces, acá hay un punto de vista médico en esta definición que ella hace. La imaginación, y ahora estamos hablando en términos puramente de la psiquiatría, ¿no? La imaginación es una habilidad, una capacidad, digamos, que nos mantiene siempre conectados con la realidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es un indicador de salud mental, porque yo estoy creando y poniendo, alterando órdenes y demás, pero siempre a partir de la realidad. Y lo que yo creo, ¿no? No de creencia, sino de creación, lo que yo creo incide en la realidad. Entonces, yo inmediatamente puedo ver resultados, consecuencias en la realidad en la que vivo. La fantasía, en cambio, recuerden que esto es una mirada desde la psiquiatría, ¿no? La fantasía, en cambio, necesita que yo me desconecte de la realidad. Y en ese universo que es exclusivo de la imaginación, anclo las bases para pensar cosas nuevas. Entonces no estoy apoyada en la realidad, estoy apoyada en la fantasía, en la imaginación total. El límite entre tener conciencia de eso y no tenerlo marca, bueno, la locura o la cordura, ¿no? Psiquiátricamente hablando, ¿no? Piensen que esto no es no estamos hablando ahora coloquialmente, ni como coloquialmente se suelen usar casi como sinónimos imaginación y fantasía, ¿no? Eso te iba a preguntar. Entonces, imaginación es diferente que fantasía. Desde el punto de vista clínico, Sí. ¿no? ¿Cómo sabe un psiquiatra cuando un niño o una persona está delirando? Porque parte de un universo que no es la realidad, parte de un universo imaginativo, de un universo paralelo, que es el mundo de la imaginación, y en ese universo encuentra las justificaciones, los argumentos, los motivos, los patrones para crear esos pensamientos que está creando y traducirlos en esas acciones que está llevando adelante. Pero en ningún momento interviene la realidad, ¿no? Entonces, el límite entre cordura y locura es ese, el lugar en el que estoy parado.
Cuando ya no lo distingo, estoy claramente en el mundo de la fantasía. Cuando lo distingo, puedo jugar ahí. Pero claro, es un límite que, bueno, imagínense que María Montessori era psiquiatra, ¿no? Ningún psiquiatra recomendaría. Y ella particularmente no lo recomienda para la primera infancia, porque en la primera infancia hay que construir salud mental. Y yo no puedo construir y asegurar salud mental si mantengo a un ser humano que está estructurando su cerebro y su pensamiento en ese límite permanente con un tipo de mente, la mente absorbente, que no le permite distinguir lo que es real de lo que no. Primero porque no tiene los procesos madurativos como para hacerlo, cognitivamente hablando, y después porque no tiene la experiencia de vida como para apoyarse en esa experiencia y discriminar. Bueno, esto sí, esto no es del mundo real. Entonces, acá no son sinónimos, acá son, imaginación está relacionado con la realidad y la fantasía está relacionado con el pensamiento mágico, podríamos decirlo así para no confundir. ¿Ah? En el pensamiento mágico puede pasar cualquier cosa y todos conocemos personas que tienen apoyado su sistema de valores, de creencias y de acciones en un pensamiento mágico. Y uno ve claramente que hay un punto en que yo ya no conecto con la persona cuando estamos hablando porque está en otro lugar mentalmente, no está en la realidad. Tiene unas causas, consecuencias que están en otro universo paralelo, no están en este. Y no estamos hablando de personas trascendidas espiritualmente, estamos hablando de personas que se manejan con criterios que los, los confunden con criterios de la realidad y por lo tanto están, bueno, no es que estén locas, pero sí que están eh, experimentando vivencias que, bueno, con una adecuación en el sistema de pensamiento, alineándolo más a un sistema de pensamiento cuerdo, no estarían viviendo esas cosas. Adriana, me quedé pensando en algo en cuanto a Sí. fantasía e imaginación. En el caso de la primera infancia, ¿cómo se Bueno, podría ver eso? Porque hay niños, por lo menos que yo los veo haciendo como si fuera juego simbólico, pero a veces traen cosas que por ahí vieron en una película, sea de princesas o sea de, no sé, de vampiros, ¿no? El otro día había unos que jugaban mucho a ser vampiros o a ser zombies, ¿no? Que por ahí también es un contenido que no sé si es para la primera infancia realmente, pero bueno, se ve que en las casas lo estaban viendo y ellos jugaban a ser vampiros, ¿no? Entonces ahí en ese sentido, ese sería un juego, digamos, de fantasía, digamos, como para tener claro, una idea. claro, porque ahí parten, ¿ven? Ahí parten de un universo que es totalmente imaginario, ¿no? Y acá, claro, lo que pasa es que el lenguaje nos juega una mala pasada, porque uno es imaginario y no es la imaginación que estamos definiendo, ¿no? Pero digo, ahí parten de un universo que es totalmente inexistente. Digamos que ni siquiera es una creación que parte de la nada, porque no hay forma de crear un vampiro a partir de ningún elemento de la nada. O sea que es puramente fantasía. Además, esos vampiros tienen un criterio del bien y del mal que forma parte de esa cosmovisión fantasiosa de esos personajes, ¿no? Y sus actitudes son interpretadas bajo esa cosmovisión, que no tiene nada que ver con una cosmovisión del mundo real. Entonces, ¿qué pasa con la primera infancia? No es un problema exponer al niño a todo eso, ¿no? Porque en definitiva vivimos en un mundo que es una locura total, ¿no? Y digamos que lo absurdo prima sobre la cordura y lo irracional sobre lo racional. O sea, es un mundo demente en el que vivimos. Entonces, ¿qué problema tendría eso? Ninguno. No lo tiene, de hecho. Pero, ¿en qué sostiene María Montessori que esto de considerarlo? En que
hay un tiempo para todo, ¿no? Y si yo medianamente intento ir de forma cuerda con eso de que hay un tiempo para todo, va a haber un tiempo en el que la fantasía sea un recurso gigantesco. Pero ese tiempo es primaria, no es ahora de 0,6. Porque en 0,6 el niño no puede distinguir lo que es real de lo que es fantasía. Por eso tampoco es bueno al niño, bueno, ponerle en clase eh, caricaturas o imágenes infantilizadas en lugar de las imágenes reales. Primero porque tiene que decodificar los patrones que son comunes a la imagen, a un elemento real, ¿no? Si yo ya le doy esa decodificación codificada nuevamente de forma infantil, no lo va a poder entender. Tiene que hacer un doble proceso para el cual todavía no tiene las habilidades. Es decir, si yo le doy una abejita dibujada, infantilizada, no le permito hacer la abstracción de que una abeja, bueno, si la tengo que pintar siempre va a ser solo con colores, no sé, amarillo y negro, de que tiene alas, de que, ¿no? De que vuela, ¿no? No le permito hacer esa abstracción porque ya le estoy dando algo infantilizado. Y sobre eso infantilizado no tiene ese cerebro la capacidad de distinguir, bueno, lo que sí de esta infantilización es patrón de la realidad y lo que es patrón de, bueno, de las técnicas de infantilizar animales y demás, ¿no? De la ilustración. Lo otro es la manera en cómo hablamos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, irónicamente, un niño no lo entiende. Un niño siempre entiende literal, tenga TEA o no tenga TEA. Siempre es literal lo que entiende. Hasta más o menos los 5 años, pero siempre es literal. Si yo al niño le digo, me tengo que apurar, me voy a tener que ir volando de acá, el niño entiende que uno va a irse volando de verdad. No entiende que eso es metafórico, que, ¿no? El niño lo entiende real, porque no tiene filtros esa mente absorbente. Entonces, Adriana, eso tiene que ver también con el pensamiento que es concreto, ¿no? También. claro, sí, también, sí. Entonces, ¿qué dice María Montessori? Que si yo antes de que se desarrolle esa mente, es decir, que madure la corteza prefrontal, que termine, perdón, de madurar la corteza prefrontal sobre los 4 años y medio, para dar lugar a todo lo que es el pensamiento racional que me permite discriminar y los niveles de pensamiento abstracto, que empiezan cuando el cerebro ya está todo maduro, si yo eso lo adelanto, pasa lo que María Montessori describe y lo que todos vemos que pasa. Pasan esos miedos irracionales que tienen los niños que no se sabe por qué, ese miedo, por ejemplo, a la oscuridad, o ese miedo de golpe, que tienen miedo y no, ¿no? Esa sensación de inseguridad en la que están. Pasa, por ejemplo, que ese tipo de niños, que por más que sean muy chiquitos, uno ve que les quiere mostrar algo y siempre están evadiendo hacia un mundo de juego fantasioso, pero que no pueden cortarlo nunca para conectar con lo que se les está diciendo o se les está explicando, ¿no? Por lo tanto, ahí coartan también el aprendizaje, porque para aprender lo que les queremos mostrar, tiene que entenderlo en los códigos de la realidad. Pero cuando yo le estoy mostrando algo, o por ejemplo está comiendo, y eso es un avión, es esto, es lo otro, ¿no? Digamos que hay procesos que se ven totalmente condicionados. Entonces, esas son las cosas que ella dice, ¿no? Los miedos irracionales, la inseguridad irracional para el adulto, ¿no? Que no sabemos de dónde viene, ¿no? Esa falta de autocontrol, de sentirse seguro, en estado de alerta permanente, que uno los ve a los niños y dice, pero ¿por qué? Si en la casa está tranquilo, si no viven maltrato, si no esto, si todo lo tratan así. Bueno, tiene un componente que surge en la explicación que da María Montessori y entiéndanla como una explicación que da una persona que es médica, que no la da porque sí, o sea, que hay una explicación que da
una persona médica, psiquiatra, y dice, bueno, cuando yo expongo un niño que no tiene la capacidad, las capacidades cognitivas a elementos de los cuales no puede discernir con qué se va a encontrar en la realidad y con qué no, pueden pasar estas cosas. ¿Pasan siempre? No, pero pueden pasar. Y muchas veces cuando están pasando, yo ya tengo un niño con esas características, si rastreo, puedo empezar a ver que el germen de ese estado emocional que tiene es este, que está expuesto a fantasía y realidad indistintamente. Ya en primaria es otra cosa, porque en primaria está la mente racional, está el pensamiento abstracto. De hecho, la propia metodología toma la estructura narrativa de los cuentos de hada, totalmente fantasioso, ¿no? Para crear las grandes lecciones y las lecciones intermedias y demás. O sea, es esa la estructura. ¿Por qué? Bueno, esto es una explicación más bien literaria, pero de la literatura, ¿no? La estructura narrativa de los cuentos de hadas plantea la ausencia de psicología, ¿no? Es una estructura narrativa que no tiene psicología. Es decir, el personaje no evoluciona psicológicamente desde que empieza una novela hasta que termina. El malo siempre es malo y el bueno siempre es bueno. Por algo todas las remakes que está haciendo ahora Walt Disney impactan tanto bueno, y generan interés de público, porque ahora esos personajes aparecen con psicología, evolucionan, tienen, a veces son malos, a veces dudan de sus sistemas de valores, pero en la estructura narrativa del género cuentos de hadas, eso no pasa. El malo siempre es malo, no se cuestiona su sistema de valores, y el bueno siempre es bueno, no se cuestiona su sistema de valores, ¿no? No se cuestiona si tengo que ser buena con esta persona, si tengo que ponerle límite, no, no, es bueno, punto, ¿no? Y es siempre igual em, de principio a fin de la novela y de la película y de lo que estén mirando, que sea un cuento de hadas, en la estructura clásica del cuento de hadas, no las actuales que sí tienen psicología. ¿Por qué es tan importante esa estructura narrativa para las grandes lecciones y las lecciones intermedias? Bueno, porque una de las cosas que el método Montessori propone para primaria es la necesidad que tiene ahora esa mente que ya es racional y es abstracta, de empezar a crear su propio sistema de valores. Entonces, si yo no le doy una estructura donde ese sistema de valores fijo, no puedo darle posibilidad de reflexionar sobre eso, porque está construyendo el sistema de valores, del bien y del mal principalmente. Entonces, si yo no le doy una estructura donde eso no se altera, como para que lo pueda reflexionar y pensar sin cambios, ese cerebro tampoco lo puede hacer. ¿Ven cómo es gradual, no? No es una cosa de golpe que se da. Después podremos pensar si, bueno, yo qué sé, si Cenicienta sí es buena, o si en definitiva, por ejemplo, en el psicoanálisis que ha analizado casi todos los cuentos tradicionales, ¿no? O es más bien una persona sumisa y dependiente. Bueno, pero eso lo puedo hacer cuando tengo un nivel básico adquirido de un sistema de valores que es así, blanco-negro, ¿no? Después puede venir la escala de grises, pero no antes. ¿Se entiende la diferencia? O sea, y se entiende que el método no es una cosa rígida, no, sino que es gradual. En la medida en que tengo las competencias, bueno, puede aparecer ese conocimiento. Y en la medida que no las tengo, bueno, mejor crear las competencias antes. ¿Se ven? Capaz que es como mucho, pero ¿se entendió? Sí, sí, Adriana, buenísimo. Sobre esto que vimos ahora de imaginación, fantasía, no es para,
nada que ver si estamos de acuerdo o no. Hay que entender que según el paradigma en el que me paro, las definiciones cambian y tienen una definición asociada a un término. En el lenguaje coloquial yo lo puedo decir indistintamente, pero en términos médicos no es lo mismo, ¿no? Igual que pasa en física, cuando el estudiante va a tercero de liceo y tiene física, y el profesor de física le dice, peso y masa no es lo mismo. Bueno, coloquialmente sí, pero desde el punto de vista de la física no es lo mismo peso y masa. No es lo mismo, por ejemplo, el concepto de trabajo tampoco, no es el mismo. Si no hay desplazamiento en física, no hay trabajo. Por más que yo esté todo el día sentado frente a una computadora y diga cuánto trabajé, bueno, sin desplazamiento, trabajo cero en física. Y el alumno se encuentra ahí en un choque, ¿no? Bueno, pero yo siempre dije que trabajo era otra cosa. Bueno, las ramas del conocimiento redefinen la relación concepto-término. Y no es un tema de estar de acuerdo, no es un tema de entenderlo desde dónde lo estamos mirando. Ahora, mirado desde la psiquiatría, este es el universo que se plantea para imaginación y fantasía. Sobre esto, dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer. En relación a esto me surge un comentario que me pasó un niño haciendo de Superman o de El Hombre Araña, después de un salto, se dio un golpe tan grande y era justamente por esto, ¿no? Como uno vive la influencia de Claro, la televisión, y ahí tratando de explicar a los padres por qué sí, por qué no, exponerlos a ese tipo de exposición, entendió el padre, ¿no? Pero ahí está clarísimo el ejemplo, ¿no? Por sí, el sí, sí. salto, él se creía como el hombre araña, que podía saltar, en fin, y se dio un golpe tremendo, ¿no? Es muy simple el ejemplo, pero me acordaba en torno a Sí. este comentario, ese ejemplo, ¿no? Y es un accidente muy común ese, de que se tiran, ¿no? Digamos, los padres que tienen balcón o que viven en apartamento en altura, ¿cuál es el miedo? Que copien ese mundo de fantasía que ven, que se tiren. Porque no puede, no discrimina si va a volar, si no va a volar, si es porque tiene si una araña radioactiva lo picó, no lo picó, no distingue todo eso. Si se tira y vuela y es un ser humano, yo soy un ser humano, me tiro y vuelo. Es como muy lineal y muy básico el razonamiento. Y desde ese punto de vista es muy coherente. Lo que pasa es que después viene una complejización que es posible solo si sabemos que hay mundos totalmente fantasiosos que coexisten con este. Pero si no supiéramos esa distinción, cualquiera de nosotros se tiraría del balcón y diría, bueno, hoy sí me voy volando, que estoy llegando tarde, pero no. Sabe que eso es de un universo que no es posible en el mundo real. Yo me acuerdo una vez que no sabía nada de todo esto, ¿no? Tenía 20 años, 22 capaz, pero no tenía ni idea ni siquiera de que María Montessori había existido en algún momento de la historia. Y, y yo trabajaba en un maternal con nivel 2, ¿no? Les enseñaba inglés. Y un día, claro, estábamos muy entretenidos jugando y yo de repente miro la hora y ya era casi la hora de que tenía que entrar en el otro trabajo, pero realmente como que nos habíamos abstraído completamente. Y yo entonces les dije, vamos a tener que guardar porque me tengo que ir volando, les dije, ¿no? Y guardamos, está, algunos no querían cortar y está. Bueno, lo que pasa siempre que cualquiera de ustedes sabe. Y me fui. Y al otro día volví y se escondieron todos abajo de las mesas, ¿no? Y cuando yo me agachaba, intentaba mirar a alguno, se tapaban la cara, ¿no? Estaba con las rodillas, ¿no? Nadie me hablaba. Entonces fue como ese boicot, así como media hora, y en un momento yo le dije, si nadie me explica qué está pasando, no sé, no se me ocurre tampoco. Y allá salió un portavoz, ¿no? Y dijo, estamos todos muy, muy enojados contigo. Yo le dije, bueno, no me doy cuenta qué hice, pero si me lo dicen, lo hablamos. Me dijo, no, 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 porque estamos muy enojados.
Bueno, y digamos que toda la clase ese día fue eso, tratar de ver qué les había pasado. Entonces, al final me terminaron diciendo que cuando yo me fui, pasaron largo rato, muchos de ellos, en la ventana esperando verme pasar volando. Y que entonces yo era una mentirosa porque decía cosas que no hacía, ¿no? Entonces dice que sí, o sea, la decepción que tenía ese grupo de nivel 2 era gigantesca. Nadie me dirigió ni la mirada ni la palabra ese día, solamente a fuerza de preguntar y preguntar, que me explicaron eso. Y claro, ¿y cómo uno le explica en ese momento a alguien, a un grupo entero a nivel 2 súper ofendidos, que ya habían hecho así una conclusión inamovible de que yo era una mentirosa, se había roto completamente yo la confianza con ellos, por algo que, claro, era un mal uso del lenguaje que yo había hecho. Tenía la total responsabilidad yo, em, pero claro, ellos de verdad, pobres, pasaron toda la tarde. Después me contó la directora que sí, que no entendían por qué estaban toda la tarde mirando por la ventana y no querían hacer otra cosa. Y evidentemente yo nunca pasé volando, ni por esa ventana, ni por la de ninguna casa. Pero fue algo como muy, también, como el que se tira por el balcón para volar como el hombre araña. Y con los chistes pasa lo mismo, Adriana, también, Con ¿no? el, sí, Hay que pensarlos bien también, porque tampoco entienden sí, los no. chistes, al menos a estas edades, ¿no? Claro. Con el chiste y con la ironía, ¿no? Cuando uno también por ejemplo, está todo tirado y uno dice, ay, qué bien que ya guardaron todo. Eso tampoco. Eso genera un conflicto porque no tiene lógica posible. Salvo que yo sepa que puedo moverme entre universos, ¿no? De imaginación, de fantasía y de realidad y de ironía. Pero cuando no tengo eso, este es complicado, porque el niño no lo entiende, ¿no? No sabe, no puede clasificar si me están elogiando, si me están rezongando, si está contento, si me está reprochando. O sea, eso empieza a ser una confusión que se traduce siempre en inestabilidad emocional. Se vuelve inestable mi manera de estar con los adultos emocionalmente hablando. Y eso, por Adriana, supuesto, sí, dale, Claudia. una pregunta o comentar, que también puede ser también que a veces le puede causar una confusión a los niños los cuentos tradicionales. Por ejemplo, los Los tres tres chanchitos de cerditos. Olor, la Caperucita que se tragó, se comió a la abuelita y todas estas cosas. Como que los cuentos tradicionales puede también causarle alguna confusión a los niños, ¿no? No sé, pregunto, porque Claro, hoy por hoy hay diferentes versiones y como que la tradicional dice que el lobo se come a la abuelita, después en otra dice que el lobo no sé, huye y la abuelita y Caperucita los ayudan, pero me baso más en lo tradicional. El cuento lo puede también llevar a una confusión al niño en eso de la fantasía y la imaginación. los cuentos clásicos infantiles, desde este paradigma que estamos estudiando, son el enemigo número uno de todo esto que dijimos. Son enemigos totalmente. Porque claro, digamos que pertenecen a una época donde a los niños se los aleccionaba con el miedo, ¿no? Y el miedo era, de nuevo, había un sistema de valores que era blanco o negro. Y no había posibilidad de que el niño tuviera mm, esto que decíamos al principio. No era considerado un ser humano con su propia sensibilidad y sus propias características, sino que era considerado algo que tenía que acatar hasta que pudiera ser funcional. Y entonces la manera de acatar era así, una situación impactante. Alguien te va a comer. O sea, fíjense que si uno analiza los cuentos clásicos, siempre la moraleja es la misma, desaparecer. Es decir,
que esa idea de la muerte, que es uno de los miedos, creo que es el miedo universal, que no solo compartimos todos, sino que es la base de todo el resto de los miedos que tenemos, ¿no? Ese miedo a la muerte está aprovechado al máximo, porque desapareces. Si te come el lobo, desapareces. Si seguís los malos pasos, desapareces, ¿no? Pinocho desaparece, termina siendo un burro, o sea, desaparece. Y así cualquiera, ¿no? Hansel y Gretel en una olla desaparece. Entonces, y siempre un mundo adulto que es el que genera esa desaparición, ¿no? Siempre el adulto que come. Bueno, la mitología clásica de la literatura griega es igual, ¿no? Eh, Piensen lo que hace Zeus con los hijos de sus amantes. Se los come casi todos. Bueno, él mismo, ¿no? Es salvado de Cronos, que comió a todos sus hermanos y él los liberó. O sea, siempre está eso de que ser lo que uno es va a ser absorbido por el entorno adulto hacia la aniquilación. O sea, que conecta con el miedo más profundo y esencial de un ser humano. Entonces, claro, uno empieza a ver esos miedos que se suelen llamar irracionales, porque no está pasando nada y la persona, el niño está con miedo. O hay algo que se dice que lo conecta con un miedo que es irracional para lo que está pasando o lo que se dijo. Por eso sería interesante, si se va a elegir literatura a esta edad, de 0 a 6 años, elegir literatura que sea, bueno, lo que se puede llamar literatura respetuosa. Literatura que siempre tenga personajes humanos y cuyos protagonistas sean niños, a los que les ocurren cosas, ¿no? Niños que tienen un hermano, que tienen que dejar el pañal, que querían algo y no se lo dieron, que tienen que compartir y no quieren, que tienen el conflictos del universo de los niños, no conflictos como tienen los cuentos clásicos del universo de los adultos. Porque en definitiva el conflicto de los tres chanchitos, ¿cuál es? ¿No? El ser autosuficiente económicamente, podríamos decir, ¿no? O el ser una persona autorrealizada económicamente hablando, ¿no? Funcionalmente hablando, pero eso es un conflicto del mundo adulto. El conflicto, bueno, por ejemplo, de Hansel y Gretel, ¿no? De obedecer, pero ese es un conflicto que tenemos los adultos, que nos hagan caso. El niño en sí mismo no tiene ese conflicto. Puede experimentar las consecuencias, pero no es un conflicto que él tenga. El conflicto lo tenemos nosotros. El cuento clásico pone como protagonista el conflicto de los adultos que está exigido a la infancia. Entonces, como te lo exijo, te asusto para que cumplas y resuelvas mi conflicto. Pero la literatura respetuosa, en cambio, propone conflictos que son solo del universo del niño. El destete. Los adultos no tenemos ese conflicto. El nacimiento de un hermano no es conflicto en absoluto para nosotros los adultos. El hecho de que los padres se separan. El conflicto en todo caso del adulto será separarse de la pareja, pero no que mis papás se separaron. O sea, ¿entienden la diferencia? Entonces, si van a elegir, elijan libros que, bueno, pregúntense, este conflicto que plantea el texto, ¿a quién le pertenece? ¿Al niño o al adulto? Y si le pertenece al adulto, déjenlo de lado momentáneamente y vayan a otro que, bueno, que atienda más el conflicto del niño, porque en ese conflicto el niño se identifica, primero que esa identificación le permite la posibilidad de hablar, si le tiene también ese conflicto, y de que entonces se genere un espacio. Y después que generalmente este tipo de literatura propone una solución a ese conflicto que es respetuosa, una solución amable, con herramientas. Entonces, en esa identificación también se da la posibilidad de absorber esas herramientas como propias y de hablarlas, ni que hablar, ¿no?
Pero en la resolución de que si te vas a dormir todo el día o a trabajar 16 y ahorrar y comprarte una mejor casa, el niño no puede sacar ninguna herramienta. Porque no aunque la saque, no la va a comprar en este momento su casa. Nadie firma un boleto de reserva con 6 años, ¿no? Entonces, no. Pero claro, cuando yo pienso que ese niño en realidad es un adulto chiquititito, ¿no? Que ya es igual que yo, solo que le falta crecer en tamaño, ahí se justifica este tipo de literatura. Pero ven cómo la cosmovisión va cambiando los recursos que va teniendo la sociedad a su servicio. No es que esté ni bien ni mal, depende de mi cosmovisión. Entonces, vamos a unir todo esto que estuvimos viendo con, bueno, estos conceptos que ahora tenemos por delante. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer de esto que vimos hasta acá? De mi parte, no, Adriana, muchas gracias. Todo claro. Bien, gracias. Vamos entonces a ver que cuando yo tengo un ambiente que está preparado, es decir, un ambiente que ha sido científicamente pensado. ¿En qué sentido científicamente? ¿Tenemos todas que convertirnos en mujeres de ciencia? No, en absoluto. Científicamente pensado en el sentido de que ese conocimiento que es científico del desarrollo es el que tomo en cuenta para planificar. Entonces, cuando aparece la evolución del desarrollo, las etapas de desarrollo en la organización del ambiente, y aparece también ese lado más humano, ¿no? ¿Se acuerdan esa definición de adulto preparado? Mitad santo, mitad científico, ¿no? Aparece el humano que intenta cada vez ser más humano, humanizarse más, ¿no? Y que intenta sostener su práctica sobre lo que se conoce del desarrollo. ¿Para qué? Para dar en el momento preciso y oportuno aquello que es adecuado. Y no generar con estos desfasajes, bueno, posibles complicaciones que algunas son muy visibles y más difíciles de gestionar, y otras tal vez son fáciles de gestionar desde el universo adulto, pero la vivencia emocional que tiene ese otro ser humano es extremadamente compleja. Aunque no me moleste en clase, no le muerda a nadie, no le hinche el pelo a nadie, intervenga en todas las propuestas que digo, pero cómo lo está viviendo puede ser bastante complicado. Entonces, en este ambiente propicia experiencias que le permiten inferir conocimientos que alimentan tanto sus necesidades cognitivas como sus necesidades motoras, como sus necesidades emocionales, espirituales, psicológicas. Cuando el niño está en un ambiente así y se trabaja durante varias semanas las reglas del ambiente, es decir, el ambiente tiene reglas lógicas. ¿Qué quiere decir eso? Que las consecuencias de la ruptura de esas reglas es una consecuencia lógica, ¿no? Si yo quiero algo y está ocupado, habrá una manera de esperarlo. No habrá pegarle y demás. ¿Quiere decir que no va a pasar? Claro que va a pasar. Pero cuando pasa, la manera de